26,2. Sí. Voy a hacer una sesión de iniciación al balonmano y tenemos una hora, tampoco se pase como me gustaría, pero vamos a intentar hacer un poco pase, vamos a practicar también puntería, un poco de defensa y un poco de ataque, pero como somos muy pocos no vamos a hacer ataque en posición, vamos a hacer un poco de ataque en lo que es el movimiento y eso. Así que vamos a empezar con un calentamiento, así un poco con pelota, y nos vamos a poner por pareja. Y uno sobre uno. Vamos a ir pasando y ahora yo voy diciendo, o sea, cojo una pelota de la pareja y ahora voy diciendo qué tenéis que hacer, ¿vale? Recordad que es mejor explicar antes la actividad y después entregar el material. ¿Tú ya le has dicho lo que tenían que hacer? ¿Tú ya le has dicho lo que tenían que hacer? Fijaos que Natalia ha dicho que se va a trabajar en iniciación, pero ha especificado un tipo de lanzamiento que obviamente ya es específico del balonmano, incluso preguntando pues cuál era la mano dominante para explicar cuál es el gesto corporal propio de la técnica del lanzamiento en balonmano. Eso es lo tradicional. Lo que sería algo innovador sería justamente hacerlo con la mano no dominante y con la mano dominante, ya que estamos hablando de iniciación y de esa forma estamos permitiendo un mayor bagaje de experiencias a los niños para que obviamente aprendan a poder resolver problemas en situaciones que normalmente se le podrían presentar cuando están utilizando su lado dominante. Y hablando de deporte, que seguramente a todos os gusta el deporte, y deporte de alto rendimiento, no sabéis lo que dificulta en scouting a cualquier profesional e incluso a un deportista que tiene que valorar qué posibilidades de ataque le presenta su contrario, cuando precisamente tiene un bagaje de experiencia muy amplio y te puede salir por la derecha, te puede salir por la izquierda, porque puede dominar ambas manos. Con lo cual, esa sería mi recomendación, trabajar ampliando esas posibilidades. Un poco, Natalia. Juanvi, te has quedado como... Real, digo, todos los balones. Has entrado en desconexión de pronto, ¿no?
Fijaos que una variante muy interesante que se podría plantear en esta actividad, justamente en este pilla-pilla. Una variante que yo vería muy interesante, ya que estamos trabajando una iniciación al balonmano y donde los desplazamientos laterales son muy relevantes, sobre todo ante el corto espacio en el que se suelen mover en ataque y en defensa los jugadores, sería precisamente hacer el pilla-pilla con desplazamientos laterales. La progresión está siendo buena. O sea, el planteamiento que está haciendo Natalia con respecto a, bueno, cómo deberíamos de ir progresando en lo que sería luego el deporte en sí, pues los juegos obviamente tienen bastante relación con la actividad. La ubicación espacial de Natalia también está siendo buena, generalmente está siendo buena, lo que pasa es que, por ejemplo, en esta actividad concretamente es mejor quedarse un poco más afuera, porque están corriendo y se pueden chocar contigo. Pero volviendo a la parte que comentamos de los desplazamientos y demás, de Natalia, bien. O sea, está continuamente observando, continuamente está dando indicaciones, está atenta. Cuando se ha ido el balón, pues habéis visto que rápidamente tenía previsto coger uno para que la acción no se parara. Muy bien, atendiendo las normas de seguridad que comentamos desde el principio de curso, de cada vez que se utilizara un material de forma individual, pues se higienizara el alumno en cuestión. Y bien, lo está haciendo todo muy fluido. Antonio, ha dicho con pies quietos. Con pies quietos. Que no se escucha muy bien.
jugueteando. Estás jugueteando por ahí. No, es que tengo que quitarme esto porque me aficio un montón. Yo aquí soy el único, pero me molesta un montón. ¿Dónde va? José Luis, ¿qué es eso? El de la pólvora mojada. Pero tú no siempre vas arriba, tú bajas, eso tiene
La otra. Uf, uf, uf. Intenta aquí arriba, pero no te aquí. Y tú, por ejemplo, vas a hacerla, yo estaba aquí, vas a hacerla. Y yo te hago así, una ropa. Entonces vas a hacer así, hacia la coge, ¿vale? Sigue. Echarse de frente.
Lo pongo en replay luego. Ese va a ser el corte de la clase, la portada. ¿Qué es eso? Casi coge la coa y todo para... Sí, sí. Muy bien, la idea de la variante que acaba de incluir Natalia, que está en relación a lo que al principio de la clase estábamos indicando, ¿no? De la necesidad de dominar tanto el lado derecho como el lado izquierdo en la medida de lo posible. Siempre vamos a tener un lado dominante, obviamente, pero en la medida en la que seamos capaces de poder cambiar, la menos habitual y ser resolutivos en esa posibilidad, pues seremos bastante más hábiles, ¿no? Tendremos más competencia motriz en ese sentido. Pero fijaos que en este caso hemos pasado de estar practicando de forma tradicional en la situación más sencilla a ponernos ahora en una situación que es más de cooperación-oposición, que es más táctica
a tener que ejecutar con una habilidad que no dominamos. Por ejemplo, acaba de verse cómo Ana ha recibido con la derecha y luego se le ha pasado a la izquierda y el movimiento no es natural. Ana, ya he cambiado la foto de portada por esa última. Esa parte yo me he adquirido, la verdad. Son los niños rebeldes de la clase. Es lo malo de que Los se malillos. Si no vienen a clase, Eso es lo malo. Que al final, pues más fácil. ¿Cuántos monjas hay en la clase? Sí, sí. ¿En esta? ¿La más que tú? nos ponemos. Si estuviéramos en primaria diría, monja, ayúdame con el material. Y salían 6. Es que lo pasamos un botado. No puede, no puede. Marruecos. Monja, ayúdame con el material. Todos los niños. ¡ay! Mira, estoy ya. Ponte tú. Vale, Ana, ponte con él. Vale, ¿qué? No, pero para compensar. Es muy importante los tiros de fuera, ¿vale? Entonces ellos dos se van a poner aquí. Así. ¿Vale? Entonces, pues vosotros tenéis que dar 3 pasos de atrás a la mano. Y tenéis que buscar el truco. ¿Vale? Podéis tirar o así, o así, o si no, por arriba, para que busquéis hueco, ¿vale? Y si le dais a los palos, pues nos contáis. Vamos a ir cambiando de todo, ¿vale? Venga, primero. Sí. Si vosotros, si hay 2 cosas puestas, no tiréis por medio. Que se separen, pero se separen. Pues podéis apoyar la pierna. Podéis hacer así, podéis hacer así, o podéis tirar por el cuerpo. ¿Vale? Ha quedado muy bonito para la expresión corporal, ¿eh? Uy, 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 uy. Tenéis que intentar si tiráis de aquí, no tenéis que, o sea, no es el codo el que se mueve, ¿vale? Es la muñeca. Entonces, si tiráis de aquí, tenéis que tirar el brazo y luego ya metéis la muñeca, ¿vale? En plan, si el codo lo cerráis, el tiro se queda más corto. Como en el badminton. Así de bien. Zombie. Muy bueno, Rubén. Uy, uy, uy. ¿Pero a dónde ha ido a subir? Moja, casi te das con la lámpara. Antonio, no es fútbol, ¿eh, Antonio? Que no es fútbol. Claro. No.
para el lado donde tú te vas. Si te vas para allá, te sigo, ¿vale? Que no lance yo por ella. Mira, porque si están saltando y que te caes... Te ha faltado hacer así. Y haces así, ¿no? Vale.
Ven. Está contando los pasos. Pero mejor con la izquierda. Este es zurdo en realidad, ¿eh? Sí, sí, te está entrenando ahora que eres zurdo. Venga, la última mirada, espérate. Vamos a hacer en escala por la derecha, ¿vale? ¿Por la derecha? A ver si tiene un poquito de... Estamos mirando de escala. Oh, la presión, la presión. Bueno, pues aprovechando mientras estáis haciendo el estiramiento, pues Natalia, tú misma, primero expon a tus compañeros pues, que piensas que lo que te has sentido cómoda, lo que piensas que a lo mejor deberías de haber hecho alguna modificación, cosas así. A ver, yo pienso que para empezar es que es súper difícil dar como una sesión así de balonmano en una hora, porque es que es imposible. Yo nunca he hecho un entrenamiento en una hora. Y también que es que somos muy pocos, porque a mí me hubiese gustado, por ejemplo, hacer un entrenamiento así más por posiciones, porque es donde más, o sea, aprendes un poco más de lo que es el balonmano.
no hemos hecho balonmano en sí, hemos hecho juegos parecidos, pero eso me hubiese gustado que hubiese más gente para que se pareciese un poco más al balonmano. Pero eso, yo he hecho lo que he podido. ¿Qué habéis visto vosotros? No sé, a mí la sesión en sí en general me gusta muchísimo. El balonmano es un deporte que nunca me había interesado por él y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Yo, por lo menos, Vale, yo creo que la verdad. A mí me ha gustado, hemos hecho muchas actividades y me ha parecido bastante dinámico. Yo me lo he pasado como un niño chico. Bueno, tú siempre te lo pasas con un niño chico. Nada más que hay que verte saltando para acá y para allá. Bueno, yo también lo he visto bien. He ido haciendo algunas apreciaciones a lo largo del vídeo, en momentos puntuales que he ido viendo cosillas, pues como sugerencias y demás, ¿no? Os voy a hacer un pequeño resumen. Al principio, y lo vas a escuchar en el vídeo, tú tienes la tendencia a decir un poco. Y lo repites muchas veces como una coletilla. ¿El qué digo? Dices, vamos a hacer un poco de ejercicio, vamos a hacer un poco de tal, vamos a hacer un poco... Nos pasa a todos, ¿eh? Y hay veces que también me doy cuenta de que repito insistentemente siempre como una palabra que es como la que te ayuda a hacer esa pausa para pensar en lo siguiente. Pero eso los alumnos se dan cuenta. Bueno, aquí porque estáis entre compañeros y tampoco le sacáis punta a ese tipo de cosas, pero... Y eso en lo que es una comunicación con el grupo se hace, al final hace que te centres demasiado en ese aspecto y no en lo que está comunicando. Y eso es un pequeño error en la comunicación que solemos cometer y que tenemos que ir limando en la medida de lo posible. Bueno, pero dejando la anécdota a un lado, que realmente era solamente eso, una anécdota, la progresión yo la he visto bien, los juegos estaban muy adaptados obviamente al contenido que quería desarrollar como una iniciación al balonmano. No obstante, hago una apreciación en una de las primeras actividades que luego en cierto modo corrijo más adelante cuando haces una propuesta distinta, y es cuando estás explicando el lanzamiento y el apoyo de la pierna con la mano dominante. La explicación es correcta, lo que pasa es que justamente si estamos en la etapa de iniciación, justo en ese momento es cuando tienen que ensayar tanto con la derecha como con la izquierda, no que se lo has puesto posteriormente, pero ya en una actividad que era de cooperación y oposición, con lo cual era mucho más difícil, o incluso en una actividad de precisión, donde también es bastante más difícil. Entonces, es la base lo que tenemos que dotar de posibilidades para que luego, en la búsqueda de resolución de problemas, como pueda ser una defensa, tú imagínate, si tú de pronto, además tú lo has hecho muy bien, el decir, si tú ves que vienes por la mano derecha, el defensor tendrá que cubrir esa mano, no va a cubrir la mano que no lleva el balón, ¿no? Pero el atacante es igual. Si tú vas a empezar con un movimiento y estás viendo una defensa con una debilidad en un punto, y para poder tirar en ese punto a lo mejor requieres de utilizar otra mano, pues puede ser que puedas empezar el movimiento al contrario si tienes la habilidad para hacerlo. Yo creo que hay poquísimos jugadores que puedan tener esa habilidad, pero precisamente porque el trabajo de base siempre es como muy tradicional de aprender la técnica desde un punto de vista siempre de mano dominante. Es mucho más complicado para un scouting defender a jugadores que sean capaces de manejar los dos lados del cuerpo que los que solamente tienen uno. Y de hecho, bueno, pues eso se ve claramente cuando tú ves un jugador que ya tiene una mecánica de un movimiento que te la tiene muy estudiada. Cuando tú empiezas a hacer y a marcar los primeros pasos, ya sabes casi siempre el defensor lo que va a hacer. En otros jugadores no, porque tienen un bagaje de experiencia mucho más amplio. Hombre, desde un punto de vista deportivo, eso es lo que nos interesa, obviamente, ¿no? Que tu bagaje sea mucho más amplio. Pero no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde un punto de vista de ser una persona en ese sentido más flexible, más amplia en las posibilidades que se plantean y demás. Pues bueno, luego le echáis un vistacillo a la sesión, hay algunas cosillas más que también comentar.